Vamos a pasar, si le parece bien, vamos a pasar pues a la mesa con las queridas periodistas Luisa Cantú, Jessica Cermeño y Daniela Pastrana. Daniela, le comentaba, anda en Panamá, y Jessica finalmente no la mandaron a ninguna cobertura, la vamos a tener con nosotros, qué bueno, y Luisa que se estará conectando en un instante más. Así que Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya venía corriendo yo porque ando aquí en unas actividades en Panamá. Entonces, ahora sí andaba corriendo para llegar, pero acá estamos ya. Pues qué bueno, Daniela, que llegaste. Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, ¿cómo están mis queridos amigos de Rompeviento? Una disculpa, siempre les prometo que trato de estar aquí, pero luego la chamba lo impide muchísimo y hemos No, viajado muchísimo. lo ¿No? Pero sabemos y estuviste haciendo cobertura ahí con lo de Acapulco, ¿va? sí, estuvimos casi 2 semanas y la verdad es que fue bien difícil esa cobertura y hago, bueno, aprovechando ahorita un minutito, vuelvo a hacer la invitación para que la gente done, porque creo que lo que pasó en Acapulco, toda la gente se quedó como indefensa, porque por un lado decían no vayan a donar porque el ejército está quitando todas las donaciones, las Fuerzas Armadas, por el otro, el gobierno, los funcionarios decían ya se restituyó la luz, todo está muy bien, y la verdad es que la gente en medio se quedó sin muchísima ayuda, así que quienes puedan ayudar a Acapulco con alguna donación, sobre todo de comida, porque está terrible todavía la situación, sería genial. Oye, ¿a través de dónde sugieres ahí, Jessica, las donaciones? Pues yo he visto entrega de la Cruz Roja, sobre todo sé que también hay muchos particulares y obviamente también de las Fuerzas Armadas, y hay que decirlo, un poco por qué el ejército quería controlar todo, porque también se sabe que hay muchísimo crimen organizado que estaba prácticamente queriendo hacer un mercado negro, no sé, ahora desde que salí de Acapulco no sé en qué situación va esa, pero por cualquiera de las dos cosas, en quien ustedes confíen, es que hubo gente, imagínense nada más, pro gobierno que me decía, no, Jessica, lo de Acapulco está totalmente controlado, ya lo dijo el presidente, los problemas en este momento son lo que está pasando en Gaza, lo que está ahí sí hay un problema, y yo decía, no puede ser, No puedes comparar no eso. puede ser. Sí, ¿No? no Entonces, puedes. por eso hago este llamado siempre que puedo y aprovecho este minuto que me dan para Acapulco para hacerlo, ¿no? Con quien ustedes confíen, pero donen lo que se pueda, sobre todo comida, porque es lo que más falta en este momento. Todavía no se restituye, obviamente, toda la red comercial. Y alguien que diga que solamente una parte de Acapulco fue lastimada es mentira. Todo el Acapulco que yo vi, todo el Acapulco que yo vi está destrozado. No, Entonces, y ahorita que haces ese comentario me parece pertinente, porque ahorita que estuvimos también haciendo cobertura ahí en Palestina, eh, es que no puedes comparar, nunca las tragedias debes compararlas. Hay que apoyar las tragedias en donde quiera que estén. Y qué bueno que lo comentas, porque es de muy mal gusto estar comparando, me parece, sino más bien hay que solidarizarse con la gente que está en una condición de vulnerabilidad, mi querida Jessica. Y ya llegó ahí también Luisa Cantú. También muy buenos días, Luisa, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues compañeras, si les parece, vamos entrando en materia con los temas que precisamente estuvieron proponiendo, y era precisamente Jessica, que estabas proponiendo pues esto que ha estado hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el censo de los desaparecidos y las desaparecidas. Es un tema que pues muy delicado. Cuéntanos, Jessica, ¿cuál es el ángulo del que querías abordarlo? bueno, primero se dio a conocer la declaración de Carla Quintana, ¿no? En este seminario académico, donde ella prácticamente confiesa, asegura que pues decidió renunciar de la comisión de búsqueda porque consideraba que ese nuevo censo de desapariciones que estaba haciendo el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que buscaba era que sin ninguna duda se tuviera la idea de que hay menos desaparecidos que antes en México, ¿no? Lo que generó una reacción del presidente esta semana. Él asegura en su conferencia que ella es de derecha, ¿no? Que
prácticamente sugiere, establece, ¿no? Porque ni siquiera fue sugerido, que prácticamente ya estaba trabajando para que este número de más de 126,000 desaparecidos, pues le golpeara a su gobierno. Incluso menciona las conferencias de prensa en las que ella, como titular de la Comisión de Búsqueda, ha participado como para enaltecer este número. Dice que ella es pues parte de la derecha, de organizaciones de la sociedad civil. Incluso menciona que está trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no en este sexenio, ni en el anterior, sino desde que se creó, ha buscado sentencias a favor de los derechos humanos en toda América Latina. Y justo yo escuché, mencionaba este tema porque yo lo escuché yendo hacia Guanajuato. Estamos haciendo una historia especial para Univisión sobre las desapariciones. Y en general, yo estoy segura que lo mismo le pasa a Dani, lo mismo le pasa a Luisa, que hemos hablado con colectivos siempre en algún momento de nuestra vida, porque desgraciadamente las desapariciones tocan siempre. Y yo fui específicamente a Irapuato, fui también a Salamanca. Y yo escuchaba estas declaraciones y llegué inmediatamente con las madres, hablé con madres de 2 colectivos y ellas me decían, es que a nosotros primero nadie nos ha preguntado, a la única señora de un colectivo que le preguntaron, que le dijeron, ¿sabe que ya encontramos a su hijo? Fíjense nada más, lo encontraron en una lista de personas que aparecieron en Guerrero. Entonces la señora, una señora mayor, que prácticamente en los últimos 2 años se quedó sin visión por la diabetes, estaba muy preocupada porque dijo, y entonces que me lo van a traer, si ya encontraron a mi hijo, me lo van a traer acá, ¿dónde está? No le dijeron nada más, solamente le mostraron un nombre que era un nombre homónimo a él, ¿no? Él se comunicará, de hecho le dijo una de las funcionarias, y no sabe ni siquiera dónde está, en qué parte de Guerrero es, y no le han querido dar más información. Entonces la señora, sin poder ver, se quiere ir a Guerrero para ver en qué parte está su hijo y no tiene dinero para hacerlo. Este es un caso entre, por lo menos yo he recibido 3 casos así que lo que dicen es que mi hijo apareció o alguien con el nombre de la persona que yo busco apareció en otro censo, pues sea de vacunación, sea de cualquier otro servicio público, y por eso dicen que está vivo. Yo no lo he podido confirmar, cómo accedo a estos datos. Entonces a mí me parecía terrible, porque a la par de que me decían esto, las gentes de los colectivos me decían, mira, ella no han denunciado ni han presentado ningún tipo de información a las autoridades, porque ellas saben que si presentan cómo desapareció su familiar, qué fue lo que ocurrió, porque ellas lo vieron todo, las asesinan. Entonces, por un lado, yo estaba viendo lo que siempre nos pasa en cualquier estado, que hay un subregistro de desapariciones, porque no en todos los lugares los familiares de los que desaparecieron quieren llegar con las autoridades y decir, mi familiar desapareció, porque están amenazados por los sicarios que se los llevaron. Incluso pueden saberlo, ustedes lo saben. Y por el otro lado, una señora que tiene una lista que le dijeron que ahí estaba su hijo y no le han dado absolutamente nada de información, y la señora, por supuesto, no tiene dinero ni siquiera para moverse. No sabemos ni siquiera, les pedía yo, denme la lista para ver, podemos checar con la comisión, ¿no? Con la nueva titular. Ni siquiera saben quién se las entregó. Solo saben que es un funcionario que llegó con esta señora. Entonces, yo nada más lo que quiero decir es que no es, desde mi punto de vista, hay un subregistro de desapariciones en este país, y sé que al presidente le molesta mucho que haya tantos desaparecidos durante su gobierno, pero es una realidad que es muy difícil que la puedan esconder, y que no es un complot. Y a mí me parece que el trabajo de Carla, porque lo vi también, y los esfuerzos que se hicieron para hacer laboratorios de identificación masiva de restos, cuando ya hay solo restos muy pequeños para encontrarlos, pues ella como titular de la comisión estuvo buscando hacer sinergia con varios gobiernos estatales. A mí me consta, por eso creo que más que el presidente decir hay menos desapariciones, es un complot contra mí, yo vuelvo a establecer que no, que hay más desapariciones de las que aparecen en ese registro, y no solo eso, que vuelvo a decirlo, ya lo he dicho, la peor crisis que tenemos en este país, y que mientras esa crisis no se resuelva, al que el presidente le enoje, seguiremos teniendo los problemas de seguridad que tenemos. Y me resultó muy chocante esa declaración del presidente, y quería mencionarlo porque tenía ahí la realidad y
y por eso traje a la mesa este tema. Mm. Muy bien, Jessica, pues gracias por abordarlo. Daniela Pastrana, ¿qué decir al respecto? Hola, sí, yo no he estado muy pegada a las declaraciones de esta semana del presidente porque estoy fuera de México, entonces no he estado siguiendo mucho el tema, pero insisto y creo que lo he dicho varias veces y creo que lo tendré que decir todas las que sean necesarias. Creo que en el tema de víctimas, sobre todo desaparición forzada, desapariciones, es uno, junto con el de las migraciones, de los temas más flacos de esta administración, o sea, de los temas en los que más nos va a quedar a deber esta administración, porque por más que se puedan haber hecho, yo sí creo, yo he estado en algunas reuniones también de colectivos de víctimas con autoridades, como ya alguna vez les conté acá, con autoridades tratando también de seguir el rastro de dónde se fracturó esa relación, porque hubo una fractura de la relación a partir de que el presidente empezó a actores políticos colgándose y usando a ciertas víctimas para golpetearlo, y pues como él es un hombre muy desconfiado, empezó a desconfiar como de todas las indicaciones, y eso es una cosa que ya hemos platicado acá. Y creo que independientemente de que de que hay que seguir muy de cerca el rastro de todas estas, o sea, las cosas finas de qué se hizo, qué ha faltado, y porque sí se han hecho cosas en el tema de desapariciones, y sí se han hecho cosas importantes. Y el tema del censo creo que más bien es un tema de cómo se han interpretado algunas cosas más que de que se esconder cifras. No creo que se esté pretendiendo esconder cifras. Lo que sí creo es que se está tratando de eh, limpiar errores que también había, o sea, como esto de que hubiera registros de personas que aparecían en los censos de vacunación y no y también aparecen en los de desaparecidos. Entonces, si están desaparecidos, ¿cómo se vacunaron? O sea, esos errores que sí había son los que entiendo que se ha estado intentando depurar, limpiar con esto y con una muy mala forma de hacerlo también en algunos casos, porque no han enviado a personas especializadas en el trato de víctimas a hacerlo, se han encargado los de bienestar, y los de bienestar pues están en otra lógica y no en la lógica del trato con víctimas. Entonces creo que esa es la parte equivocada del asunto, hasta donde yo me quedé pues reporteando el tema, pero no hablo de los dichos, porque eso sí, no estoy enterada de que se ha dicho o que no se ha dicho esta semana, pero lo que sí creo es que ese tema, a pesar de lo que sí se haya hecho, es, como en el caso de las migraciones, de los temas que nos va a quedar a deber eh, esta administración. O sea, no ha sido suficiente, no se ha hecho lo suficiente por distintos motivos que requerirían un programa entero para analizar qué es lo que ha fallado y qué es lo que ha faltado y qué es lo que todavía falta por hacer, y las complejidades que tienen todos los casos de desapariciones. Pero sí es un tema en el que pues vamos o sea, a diferencia de otras cosas, esta es una en la que no vamos a tener como saldos muy positivos. O sea, realmente es un tema en el que todavía va a quedarnos mucho a deber esta administración. Gracias, Daniela. Luisa Cantú, ¿cuál es tu mirada también frente a esta situación? Gracias, Ernesto. Pues sí, hay poco que pueda agregar a lo que ya han dicho Jess y Daniela, pero coincido en que es un tema que incluso si la intención es la que se está haciendo pública, que es revisar estos errores, tiene pues muchos problemas en la implementación. Lo que dijo Carla Quintana, y a mí digamos como que sí me parece fuera de grilla, porque no me parece que Carla Quintana sea alguien que usualmente se preste a la grilla, ¿no? Entonces sale, digamos, sin hacer nada de ruido, sin dar, como en muchas otras veces, filtraciones a medios, ¿no? Como que fue una salida muy prudente de la comisión. Y su primera declaración en público es justo esa. Dice, el tema, estoy parafraseando, no es que se quiera hacer un nuevo censo, es para qué se quiere hacer un nuevo censo, ¿no? Esto que decía Jessica. Y ella confirma que es esto, que es modificar la cifra. Entonces, como que yo ahí, híjole, pues sí le daría el beneficio de la duda a Carla Quintana, ¿no? Como que algo debe haber visto ella. Y pues a mí solo esto, también creo que como que cuando
en el contexto de que se habló de este nuevo censo, se acordarán que se publicó una foto de una reunión de gobernadores en la que están los gobernadores de Morena y justo dicen, siguiendo el ejemplo de lo que pasó en la Ciudad de México, vamos a replicar este modelo de búsqueda de personas en otras entidades pues para ver si podemos tener resultados similares. Y eso también me parece un error. O sea, esto del censo de vacunación, yo no sé si lo han dicho otros gobernadores y otras gobernadoras. A quien yo se lo he escuchado es a Martí Batres y a Eduardo Clark. Y Eduardo Clark sí lo confirmó, o sea, a mí personalmente me lo dijo. En el censo de vacunación había nombres de personas que también están desaparecidas. Pero la realidad del por qué desaparecen las personas en la capital, de por qué hay alguien, digamos, que no está localizado en la Ciudad de México, no es la misma de por qué hay alguien no localizado en Guerrero, ¿no? O en Chihuahua o en Chiapas. Es decir, y creo que sí esa diferenciación es importante, como pues entender los contextos. Y está muy sospechoso eso del tema de vacunación, pero creo que antes de que la metodología incluya tocar base con las familias, tendría que haber otros pasos. Justo por esto que dice Jessica, ¿no? Imaginemos a todas estas personas a las que de repente alguien les dice, oye, el nombre de tu familiar apareció como que se vacunó. O sea, lo que eso le hace a una familia que está en búsqueda, pues es incalculable, ¿no? Entonces creo que eso tendría que ser, digamos, la instancia hasta que ya le puedes dar o toda la información o una ubicación o una respuesta. No llegar a tocar a su casa para confirmar si efectivamente la persona está todavía desaparecida. Pues como que me parece eso que decía ahorita Dani, ¿no? Como una falta de sensibilización y una falta de tacto. Claramente no hay alguien como que tenga trato con víctimas a cargo de todo este proceso. Y la verdad es que también quisiera decir que al final, si es una o son 100,000 o es 1,000,000, no importa, ¿no? O sea, digo, sí importa porque nos da una magnitud de tragedia, pero me refiero a que aunque fuera una, se tendría que corregir el fondo del asunto, no tanto el número, ¿no? Las historias, el por qué está pasando. Esto que dice Jessica de la cifra negra es súper importante también, ¿no? Porque hay gente que no se ha atrevido ni siquiera a denunciar. O sea, como que creo que el censo es lo menos relevante de todo el tema de las desapariciones, pues la verdad. O sea, el número final no importa si sigue pasando y si sigue habiendo pendientes con la justicia, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también un diálogo abierto, y entiendo también esto que decían ahora y lo decía el propio presidente ahora con esta gira a Acapulco, ¿no? Es que no voy a las colonias afectadas porque llegan 3 legítimas quejas y me siembran 10 amedrentadores, ¿no? También hay que decir que la oposición ha sido horrible en eso, en colgarse de las tragedias para amedrentar públicamente justo al presidente, y entonces lo que ha hecho él es hacerse para atrás. Pero tiene que haber una mejor forma, pues, de sí escucharles también, pues, como en todo, ¿no? Todo el mundo sabe quién es quién, pues, todo el mundo sabe quiénes sí son las organizaciones y las personas buscadoras que podrían aportar herramientas tal cual metodológicas para apoyar en este nuevo censo. Entonces, o sea, yo no estoy peleada con la idea de que se haga, pero sí con las formas. Y también creo que es como innecesario confrontarse públicamente con figuras que fueron parte de tu administración. ¿Para qué hablar sobre Carla Quintana? La verdad no, o sea, uno sí es desproporcionado porque nadie puede contra la voz del presidente, ¿no? Si el presidente dice hay dolo en los dichos de Carla Quintana, en el imaginario colectivo eso va a pasar, ¿no? Creo que no hay por qué, o sea, al final sí fue una persona que le sirvió a esta administración durante muchos años, contracorriente, contra poderes muy peligrosos, pues, ¿no? Ahora que decía esto, Jessica, o sea, hay gente que no denuncia porque se está enfrentando a que literalmente el resto de su familia o ellas y ellos mismos corran peligro. Eso también fue lo que enfrentaron personajes como Carla Quintana, como el subsecretario Encinas y demás. Como que hay muchísimas cosas que quizá no estamos viendo y que ellas y ellos sí saben y que incluso no pueden compartir, como con el tema del ejército y demás, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de figuras que han hecho esas labores, pues como mínimo merecen que no se les toque, digamos, ¿no? Entonces yo ahí creería que sí la prudencia debería reinar, por más que él necesite posicionar también su versión de las cosas, creo que debería dejar fuera, digamos, los señalamientos, particularmente contra Carla Quintana. Yo nada más añadiría sobre el tema, es que conversé con ella en algún momento y lo que Carla me dijo, porque evidentemente cuando renunció tenía 30,000 medios corporativos encima tratando de obtener la entrevista, dijo, no me voy a prestar, no voy a dejar que me usen para golpear esta administración. Hemos construido una Comisión Nacional de Búsqueda muy importante y se han hecho avances que nunca antes se habían hecho, y no voy a prestarme para que me usen para estar golpeando al presidente o a esta administración,
por asuntos políticos. Tenemos que concentrarnos en la búsqueda de personas y en el trabajo que se tiene que hacer. Así que, pues sí, yo coincido con lo que dices, mi querida Luisa Cantú, porque eso habla también desde la integridad de la persona y que hay un conocimiento sobre el tema, una visión sobre lo que tendría que hacerse o no hacerse, y uno pues se ganó más el respeto de muchas de nosotras y nosotros por esa prudencia y bueno, a saber qué tantas cosas más hayan sucedido ahí, pero bueno, pues estaremos dándole seguimiento a ese y otros temas. Si les parece bien, pasamos al siguiente y tiene que ver precisamente con la visita que tiene Daniela Pastrana ahí en Panamá, pues con una huelga de obreros en Panamá. Así que cuéntanos, Daniela, ¿de qué va? Micrófono. Sí, Ernesto, pues mira, me tocó, yo en realidad vine porque estamos entre los finalistas del Premio Roche de Cobertura de Salud, justo por la cobertura de la vacunación que hicimos hace 2 años, del reto de vacunar a 100 millones de personas y que tratamos de hacer un desplegado enorme a distintos lugares. Y bueno, pues estamos de finalistas compitiendo en una cobertura con La Nación de Argentina y con Mongabae de Brasil, que tienen otros trabajos. Entonces, pues ahora sí como que de casualidad me tocó estar acá esta semana en unas actividades relacionadas con ese premio que los resultados se darán hoy en la noche. Y pues me toco con que, por ejemplo, hoy que es 16 de noviembre, hay paro nacional de obreros. Se cumplen 27 días de bloqueos y de paros. Se han sumado, empezaron los jóvenes, luego los maestros, médicos, obreros, pueblos indígenas, en una manifestación que no se había visto nunca en Panamá, y todo es por una mina, la mina más grande de Centroamérica, que tuvo un fallo en 2017. La Corte determinó que era inconstitucional esa concesión tan grande que tenía la mina. Después se ratificó en 2020 eso, pero todo el mundo sabía que la mina seguía operando, ¿no? Es una minera canadiense y todo el mundo sabía que seguía operando a pesar del fallo de la Corte de que era inconstitucional. La concesión que le habían dado, que no me recuerdo cuántos años era, pero eran muchos, ¿no? Y aquí en Panamá ha ido creciendo, sobre todo en la juventud, una enorme conciencia ambiental. Entonces es lo que más o menos me han contado, porque yo he huido un poco de las reuniones en las que debo estar para irme a reportear, porque pues ya saben que una es periodista y no se puede aguantar. Entonces, estar en una reunión hablando, viendo funcionarios de las secretarías de salud de distintos estados, aunque sea un tema que me importa mucho, pues no en las comidas y eso, pues he tenido que ir corriendo a ver qué está pasando, porque sí es muy inédito, es algo que jamás habían imaginado ni pensado ver en Panamá con estas características. O sea, empezaron los jóvenes el 19 de octubre, empezaron a hacer un bloqueo, luego se le sumaron los maestros. Desde entonces no hay clases en Panamá, ¿no? Primero fueron estos que decían sal de redes, que eran jóvenes, un poco muy parecido como fue el paro en Colombia, pero a este se le sumaron después los maestros, después fueron los médicos son los únicos que ya como que se retiraron en parte del paro hace unos días. Pero luego fueron los obreros, los trabajadores de las constructoras, los sindicalistas. Hoy tenemos la noticia acá de que el gobierno le quitó 18 cuentas, le canceló 18 cuentas bancarias a los sindicatos por estarse metiendo en protestas contra minas. El conflicto va creciendo y creciendo y creciendo y no parece que vaya a tener una salida pronto, porque ya se trasladó también al interior. No, ya no es la capital, que es donde había empezado todo, sino ya es grande. También hay un tema de un familiar del viceministro que atacó directamente a algunos paristas, ¿no? Entonces estamos con una Panamá que hace unas semanas tuvo un problema, tuvo tráfico. Eso es hace 2 meses, también me tocó verlo, pero es del avión cuando iba a Chile.
ver tráfico, o sea, embotellamiento de barcos porque estaban parados, detenidos, con el tema de que el canal no tenía suficiente agua para que pasaran los barcos. Entonces, que han tenido ahorita que tuvieron ese embotellamiento muy fuerte y ahora paros por todos lados. También tiene que ver mucho lo de la corrupción. La gente está harta, es un poco lo que creo que nos pasa en todos los países. Una sola cosa detona muchas cosas que trae atorada muchos sectores de la población. Y bueno, pues Panamá, que es el de los paraísos fiscales, el de la Torre Trump, el de los grandes rascacielos, como Barbilandia, ¿no? O sea, que es como donde no pasa nada, pues ahorita lleva, después del embotellamiento de barquitos, tiene ahora un mes con estas protestas sociales que hoy estamos en paro de obreros transportistas, en algunos casos porque no por esta mina, ¿no? Por esta mina y porque la gente no quiere que haya una mina que les contamine. Panamá es un país muy chiquito y que les afecte enormemente pues en su vida cotidiana. Entonces, esto ya ha tenido, según el gobierno, pues una pérdida económica de 1.700 millones de dólares, creo. Es una cosa, de pronto no hay vegetales, de pronto ya escasean muchas cosas y está en una enorme presión sobre la población y sobre los que están protestando para que dejen el paro, pero no se ve que vaya a ser pronto. Más bien se ve que esto, muy mala habilidad, muy malas definiciones políticas del gobierno que nunca había tenido manifestaciones de este tipo, entonces no se ve que estén resolviéndolo de la mejor manera. Y bueno, pues aquí estamos. Yo insisto, entre foro y premio, pues salgo corriendo a ver un poquito cómo está la cosa allá, y pues porque nos gana siempre el periodismo. Entonces, en esas estoy, Ernesto. Pues qué bueno, Daniela. Pues si quieren comentar algo también Luisa o Jessica al respecto, porque también tenemos el otro tema que tiene que ver pues con el ministro en salida ya, el ministro Saldívar, y pues las tres primeras, y decimos así, las tres primeras candidatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya ha estado circulando en medios de que falta la segunda propuesta y que en la segunda, pues ahí sí, si se la vuelven a rechazar al presidente, pues que él podría elegir una de estas, pero no en esta primera propuesta. ¿Qué decir de estas tres primeras candidatas, mi querida? ¿Quién sigue? Jessica, perdón, me perdí. Luisa, ¿qué decir al respecto de estos tres personajes que pues ya salieron ahí? Gracias, Ernesto. Ay, primero, pues que me hace sentir mal, Daniela. Si yo estuviera en una situación así, obviamente estaría todo el día en el spa, en el buffet, así. ¿No? Pero que si algún día me pasa, poner atención al entorno, de verdad que qué importante esta vena periodística. Y pues nada, del tema de Saldívar, saben que me cuesta un poco de trabajo ser objetiva porque me parece que es una pérdida enorme para la Suprema Corte. Digo, creo que abrió muchas discusiones importantes, ¿no? Digamos, el legado de Saldívar creo que tiene justo unos zapatos tan difíciles de llenar, no solo por su progresismo, por su confrontación al poder, que el poder empresarial a veces y el de seguridad, sobre todo en nuestro país, a veces es mucho más grande que el del gobierno, sino por su trabajo a ras de suelo en nuestras cárceles. Y ahorita como que lo relaciono porque justo hace unos días estaba leyendo un trabajo de mi compañera de noticiero, Luciana Weiner, que es sobre mujeres que están en las cárceles en un limbo porque les condenaron por otra cosa que no es un aborto. Mujeres que abortaron voluntariamente o espontáneamente y al final están ahí por homicidio o por otro delito, ¿no? Mujeres que son invisibles al sistema porque nunca las vamos a encontrar quienes estamos buscando el delito de aborto y que están ahí, digamos, con condenas ridículas. Es decir, todo esto que solo podríamos ver entrando a las prisiones. Y la única persona en la historia de la Suprema Corte que ha entrado a una prisión es Arturo Saldívar, ¿no? Entró a platicar justo con el grupo más vulnerado, que son las mujeres, por este tipo de absurdos, digamos, retrógradas de nuestro aparato de justicia, o por el tema de conflicto con las drogas y delitos a la salud, ¿no? Que sabemos que siempre es como, digamos,
el nombre que le ponen para apresar a alguien y que parezca que se está haciendo algo cuando el problema es mucho mayor. Entonces, como que, ¿cómo vamos a corregir un tema así en nuestro país si no lo podemos diagnosticar? Y la única forma de entenderlo era ahí. Y pues Arturo Saldívar estaba haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Había acudido justo a las prisiones a platicar con las mujeres, él fue el que nos pudo dar estadísticas e historias saliendo. Entonces, lamento mucho que una persona se vaya así de la corte porque creo que no hay otro perfil igual. Al mismo tiempo, creo que abre varias discusiones importantes, ¿no? ¿Puede o no una persona renunciar a un cargo? Yo ahí estoy con la exministra Sánchez Cordero, pues ¿por qué no? ¿Por qué no podrías renunciar? Y renunciar al puesto mejor pagado de todo el país solo puede ser una causa mayor. O sea, claramente a donde vaya Arturo Saldívar no le va a ir mejor que en la Suprema Corte. Entonces creo que habla un poco de su congruencia y cuando salió esta fotografía, creo yo, en un muy mal timing político, eso sí, con Claudia Sheinbaum, me dio mucho gusto. O sea, me da mucho gusto saber que Sheinbaum, con las cosas con las que a veces estamos de acuerdo y a veces no, siempre se ha rodeado de personas como, pues, metódicas, como que sí de verdad conocen, digamos, la materia para la que están ahí. Está el ejemplo con el absolutamente brillante trabajo que se ha hecho desde la Agencia Digital o Agencia de Innovación Pública, porque se ha cambiado ahí el nombre, desde movilidad, ¿no? Desde salud, ahora, o sea, como que tiene siempre personas como muy especialistas, ya sea por campo, por experiencia o por academia. Y bueno, creo que si alguien conoce la médula del sistema judicial, que urge una reforma ahí, pues es Arturo Saldívar. Entonces me da gusto que la más probablemente próxima presidenta vaya a tener una asesoría, todavía no sabemos bien en qué términos, de un personaje como él. Y pues sobre el tema de la primera terna que se envía, efectivamente ya hay, bueno, ha habido especulación, salieron en las columnas ahí hasta otros nombres, pero bueno, ya tenemos certeza de una primera propuesta. Creo que, o sea, creo que justo, bueno, más bien, creo que una línea de análisis es que son personas muy cercanas al movimiento, lo cual yo sí creo que no está bien. O sea, creo que aunque sean abogadas que en lo personal, por ejemplo, respetamos y que creo que han hecho un gran trabajo, a mí me encanta lo que está haciendo la COFEPRIS, por ejemplo, pero sí creo que hay que deslindarse de ese comportamiento que criticamos de los sexenios anteriores, que era justo poner personas pues muy ligadas justo al proyecto medular del Poder Ejecutivo, ¿no? Es la ley, o sea, ha sido así en absolutamente todos los sexenios. Todas las personas que están ahí tienen vínculos políticos, algunos incluso consultorías directamente que trabajan con personas políticas, o sea, es un nivel de cinismo enorme, ¿no? El que hay en la Corte. Pero sí creo que justo es una oportunidad de romper con eso y esta terna no lo hace particularmente porque sí son personas ligadas al movimiento. Eso no regatea su trabajo ni su trayectoria y la verdad es que en estricto sentido no incumple con ninguna normativa, ¿no? La Constitución de nuestro país no dice nada al respecto de eso. Textualmente dice que tienen que ser personas que hayan nacido en México, que tengan una carrera con más de 10 años de derecho, que no hayan sido condenadas por un delito que amerite una pena de 1 año de prisión, que hayan residido en México y que no hayan sido secretarias de Estado, fiscales, senadores, diputados o presidentes, durante el año previo, además, al día de su nombramiento. O sea, en estricto sentido, pues no hay un incumplimiento, ¿no? En el sentido simbólico, yo pensaría que sí. Y además creo que sí hay un montón de personas, pues que desde sus trincheras aportan. El derecho es, bueno, fundamental para nuestro país, que digo yo, hija de abogada, pero creo que se pudieron haber desmarcado incluso simbólicamente. Si la ruta es que vaya a haber una segunda terna de la que finalmente cuando sí se batea el presidente designe directamente a alguien, porque pues también hay que decirlo, sí se enfrenta por ahí con los bloques legislativos, pues entonces justo, no sé, creo que los símbolos importan mucho en política. Entonces creo que si esa es la ruta, pues de cualquier forma no tenía caso mandar este mensaje, ¿no? En la primera. Y si no, y efectivamente estas son candidatas, porque la verdad es que por trayectoria podrían serlo perfectamente, pues también creo que como que parece más un asunto de proyecto y de cercanía, sobre todo porque algunos de estos perfiles se han intentado poner en el INE o en otros sitios y pues no es chile, mole, pozole, ¿no? Como que por más que sean muy capaces, la verdad es que sí, justo ahorita en un momento como de crisis de constitucionalidad y de poder judicial, tendría que haber gente con una muy amplia trayectoria y visión específica que pueda aportar desde esas trincheras, ¿no? Entonces, pues solo lo dejaría por ahí. Creo que no hay ilegalidad, pero ya sabemos que la legalidad no es todo cuando hablamos sobre todo de justicia, haciendo un guiño al Poder Judicial, ¿no? Gracias, mi querida Luisa. Jessica Cermeño, y te pido, Leonardo, si podemos colocar otra vez la imagen de estas 3 primeras candidatas, y que es Berta María Alcalde Luján,
la hermana de la secretaria de Gobernación, Lenia Batres Guadarrama, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y María Estela Ríos González, pues que es la actual consejera de la presidencia de la República. ¿Qué decir al respecto, mi querida Jessica? Pues la verdad es que yo suscribo todo lo que dijo mi querida Luisa. Así lo dijo con palabras hasta más certeras y más que como yo lo podría haber dicho. Pero también yo creo, es cierto, y aquí voy a defender un poco al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando presentaban a una propuesta para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues esa ha sido, digamos, la tónica. Yo no sé de qué se asombran de que el presidente presente en esta terna gente tan confiable para él, ¿no? Digo, por ese lado, la verdad es que a mí no me sorprende y hasta lo justifico, entiendo, y me ha asombrado, la verdad, porque esta misma opinión que tiene Luisa y que la verdad yo comparto, la he visto sobre todo, no sobre todo, pero en sí en muchos grupos, incluso dentro de Morena, que dicen que qué tan conveniente podría ser que otra vez la familia Batres esté, que otra vez la familia Luján, con todo y toda la historia que tiene Arturo Alcalde Justiniani, que tiene Berta Luján en la creación, por ejemplo, de un partido como Morena, ¿no? Porque es así, me parece que hay cierta, si no molestia, por lo menos esa opinión, pero yo lo que creo es que el presidente tiene muy clara el tipo de Suprema Corte de Justicia que busca y que estos tres perfiles para él son pues a prueba de todo, al grado, como bien dice Luisa, de que intentó ponerlo primero a la hermana de la secretaria de Gobernación en el INE como titular, ¿no? Que no se lo aceptaron, pero a mí me parece que es congruente con lo que el presidente ha dicho, ¿no? Ahora sí he visto ya incluso por lo menos organismos internacionales como Human Rights Watch, ¿no? Que dicen que esto podría atentar contra la independencia judicial. Yo no estoy segura y sí, y lo digo de mi parte, que no tengo claro cuál es el procedimiento, pero creo que estas tres mujeres cumplen el principal requisito que tiene el presidente para prácticamente todos los funcionarios, altos funcionarios de su gobierno, y es que él los considere honestos, cercanos, que no son capaces de traicionar al movimiento, que eso para él es fundamental, y creo que por ese lado, pues cumplen los tres perfiles, ¿no? Y lo demás que dijo Luisa ya maravillosamente, ¿no? Eso es lo que yo opinaría. Ya, gracias, Jessica. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada ahí? Hola, pues yo voy a discrepar un poquito con varias cosas. Uno, sí, me parece que es una pérdida fuerte la del ministro Saldívar de la Corte. Coincido también en que, pues sí, no se va para mejor, por lo menos económicamente, pues no hay nadie que gane más que los ministros de la Suprema Corte. Entonces, creo que más allá incluso del derecho que puede tener, también creo que debemos quitarnos esta forma como de pensar que necesariamente la política o la real política es mala, al contrario, necesitamos buenos perfiles. Y justamente esto mismo que se le cuestionaba a Hugo López Gatell, ahora que lo tenías antes de que entráramos, Ernesto, en la entrevista, que era dejar salud y dejar el ámbito de salud para meterse en la vida política. Bueno, me parece que es como un poco el mismo caso. Dejas la corte para irte a hacer política. Pues qué bueno que la política se llene de personas así y no de los mismos que han perdido el rumbo de para qué es la política, ¿no? Me parece que eso es bueno. No me parece que sea malo mientras aporten y mientras no pierdan el rumbo, por supuesto, mientras no se los chupe la bruja, pero creo que nos ayuda incluso a limpiar una élite y una clase política que sí tiene muchas carencias y que sí necesita pues aires nuevos, la verdad, entre que esté metidos en la política personajes que tenemos haciéndole daño al país durante no sé cuántos años, a tener estos otros nuevos perfiles, me parece pues preferible mil veces a Saldívar que a otros personajes que ahí siguen en la política, que han estado desde que yo empecé a ser periodista y que de pronto parece que no hay forma de quitarlos. Entonces, espero que aporte y en el caso de la Corte, yo creo que va a haber
se tienen que cambiar tantas cosas. Miren, ahorita en lo que estaban hablando, yo busqué un reportaje, había salido un par de reportajes hace algunos años sobre el nepotismo dentro de la Corte. El otro no lo hallé tan rápido, pero este sí, el de uno que fíjense, se publicó en la revista Forbes en 2017 y que habla, decía, les voy a decir un poco el inicio, dice, casi la mitad de los jueces y magistrados federales del país tienen a familiares trabajando en el mismo Poder Judicial, advierte un estudio elaborado por la Consejería, bla, bla, bla. Y de 1,000 plazas en 31 circuitos, 501 juzgadores, o sea, 48% tienen la nómina a hijos, parejas, papás, sobrinos, tías, tíos, cuñados y suegras. Además, bueno, y ya se va hablando de casi de cada lugar y todo eso. Habían salido ya estos reportajes de intercambios de favores, o como ya había yo dicho, en cualquiera que haya tenido un caso en el Poder Judicial, ¿sabe? La tortura que es para quien está ahí, si no tienes un buen abogado, si no tienes un buen litigante, si no tienes una buena defensa, la tortura que puede ser tener un caso en cualquier juzgado del país. Entonces, el nivel de cambios que se requiere en el Poder Judicial es tan fuerte y tan grande que yo sí creo que se necesita gente que sea, ahora sí que a prueba de muchas cosas, entre otras de la corrupción. Yo no conozco a las tres personas propuestas, conozco solo a una, la otra le he seguido la trayectoria, digamos, sí familiar, y ahí creo que hay una diferencia entre tener a tus familiares, o sea, cuando se habla de nepotismo es que tú incluyes a tus familiares que no tienen nada que ver con el tema, que no tienen nada que ver con, digamos, con el servicio público, que no tienen nada que ver y que nada más por ser tu familiar, eso es nepotismo. Que haya familias que vienen desde la lucha social de los 70s, 80s, 60s, de las izquierdas, de lo que sea, ocupando cargos, pues es que cada uno tiene una trayectoria propia. Achacarle a Lenia, por ejemplo, la relación con Martí me parece un error. Lenia tiene su propia trayectoria y es muy fuerte y es muy poderosa, como en el caso de los Conchero, como en el caso, pues sí, de los alcaldes, que ahí quizá podría ser más porque son los papás con las hijas, bueno, pues ese es quizá otro tipo de relación, pero en realidad yo creo que estas familias que vienen de mucho tiempo de la lucha social han ido construyendo carreras propias. Y en algunos casos, insisto, yo, el único caso o sea, de las tres propuestas, les he seguido la trayectoria, digamos, tangencialmente, y sobre todo ahora que fueron nombradas, pues uno se pone a buscar cuáles son sus trayectorias y sus méritos, como todos lo hacemos. Pero en el caso de Lenia Batres, que esa sí la conozco más porque mucha de su carrera ha estado en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, recuerdo, si no me equivoco, haber sido incluso con Dolores Padierna, en la central de Abastos, o sea, ha hecho mucha carrera en la Ciudad de México, entonces como que la ubico muchísimo más, y si algo tiene es que ha sido o ha mostrado ser incorruptible en distintos lugares súper difíciles, a veces muy dura. Cuando fue su delegada jurídica, no recuerdo cuál era el cargo, pero era la responsable jurídica en Cuauhtémoc, fue una de las etapas que los restauranteros la tuvieron más dura, porque justo no acepta, o sea, les cerraba y les clausuraba, y era ya con pocas consideraciones, digamos, de otro tipo de situaciones sociales, pero era a cerrar, porque podía ser muy dura, ¿no? Pero si algo en los distintos cargos que ha tenido, que son difíciles, ha sido como le han reconocido, es que no es corruptible. Y eso me parece importante para este cargo, ¿no? Independientemente de si tiene relación o no con quien tenga relación, porque es su propia carrera. Y entonces, yo lo que creo es que para el nivel de cambios que se necesitan, o sea, el presidente lo que está apostando es por gente que le pueda, o que él piense que le puede garantizar una limpieza realmente profunda del Poder Judicial, que es lo que intentó o quiso hacer Saldívar en su momento, y bueno, no lo dejaron que se extendiera su mandato, ¿no? Pero es como a lo que le está apostando. Que eso funcione o no, pues no, ya después el poder siempre es el poder y pueden cambiar los rumbos inesperadamente siempre, ¿no? Pero creo que esa es la apuesta y no me parece que sea malo per se, o sea, de entrada. Más bien lo que creo es que
pues el nivel de cambio se requiere cosas muy profundas y sí requiere gente que sea absolutamente hasta ahorita a prueba de cualquier capacidad de ser corrompida, ¿no? O sea, eso lo creo. Entonces, a mí, yo no los veo mal, por lo menos lo que yo he podido conocer también, pues eso fue ayer, estamos empezándole, hay que quizá hacer mucho más reporteo, pero de entrada a mí no me parecieron nada malas las distintas propuestas. Obviamente de la que menos conozco, pues es de la actual consejera jurídica, porque ha tenido una exposición pública menor, ¿no? Entonces hay que irlas revisando, pero sí creo que es muy importante, de verdad, entrarle a fondo a lo que ocurre en el Poder Judicial. Yo no conozco un solo caso de alguna persona que haya tenido que ir al Poder Judicial y no haya tenido que pasar por pues, una tortura de trámites y de juicios extensísimos, larguísimos, que al final terminan en la 95% de los casos decepcionando a la gente y que es uno de los grandes motivos por los que tenemos un país con 98% de impunidad. Entonces, cuando te dicen, pues, están atacando a la justicia, dices, no, pues, ¿cuál justicia? Si tenemos 98% de impunidad. Ya, pues gracias Daniela Pastrana. Pues se nos está acabando ya el tiempo, así que les pediría también una última intervención, una reflexión final de 1 a 2 minutos cada uno. Habíamos tocado también el tema del magistrade, ¿no? De Jesús Ociel Baena. Si quieren también añadir o comentar algo al respecto o algún otro tema que sea de su interés con respecto de los temas que hemos abordado. Así que, Luisa, ¿con qué cerrarías? Gracias. Pues sí, digamos, a las personas que no somos parte de poblaciones vulneradas, nos cuesta un montón el poder judicial, justo porque, digo, como mujer lo hemos vivido también, ¿no? Digamos que todos los procesos para cuando somos víctimas de un delito para acceder a la justicia son terribles. Pertenecer a una comunidad históricamente vulnerada, pues peor, ¿no? Por eso era tan importante tener una voz y una representación de una persona no binaria como el magistrado Ociel Baena en el Poder Judicial, tal cual, en un tribunal electoral, además, que es justo el que hace válidos una serie de derechos de participación y representación. Digo, ya creo que han hablado mucho sobre los medios, el terrible papel de los medios y demás. Yo solo quisiera, porque siento que es un tema que genera de entrada mucho rechazo en mucha población, toda la discusión sobre si la y sobre si el pronombre ella y demás, como que me parece, ay, pues no sé, increíble que haya gente con tanta resistencia. Entonces, como creo que hay que hacer un llamado a estas personas a decir, a ver, desde no una polarización, ni una pelea, ni una confrontación, pensemos exactamente qué es lo que nos hace ruido, ¿no? Toda esta gente que dice como hablen bien, no sé qué, ¿por qué les molesta tanto gastar una micromilésima de saliva más contra lo que significa para alguien que le reconozcan su identidad, que es el mundo completo, ¿no? Como que a veces no tenemos clara la cadena de la importancia de los pronombres. Decirle ella a alguien, reconocer su verdadera identidad es el derecho clave para todo lo demás. Si tú no tienes una credencial de lector, por ejemplo, con la identidad de quién eres y es otra con la que tú no te identificas o que no eres, pues un poco sí te están exterminando, pues sí te están cancelando tu derecho a existir como quien eres y forzando a vivir de otra manera, ¿no? Y digamos que esa es la línea. Sin una credencial de lector, pues tú no puedes acceder a un trabajo, no puedes acceder a servicios, no puedes rentar una casa, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, como que esa es toda una cadena, digamos, de derechos para otras personas. Y creo que justo el magistrado Ociel Baena hizo un gran esfuerzo por visibilizar la importancia de la identidad legal, pero también del reconocimiento público. Esto es, digamos, la primera parte de erradicar de raíz una violencia que hace que el promedio de vida para las personas trans, por ejemplo, sea de 35 años de edad. O sea, es una violencia brutal. Hay 1 millón de personas que no se identifican como cisgénero en nuestro país. Aunque fuera una, sería una discusión importante, pero son 1 millón. Estamos llegando tarde a esta discusión de reconocimiento de derechos. Es una pérdida muy grande un personaje que luchó tanto, digamos, por el reconocimiento de las identidades,
que fue creo que valiente, y también como que una cosa que creo que la comunidad se ha esforzado en destacar ahora, como que pugnó también mucho por el derecho a la alegría, ¿no? Esta pues forma suya como muy desenfadada es también una forma de resistencia que ha tenido una comunidad a quienes les han quitado muchísimo. Entonces yo solo diría, no es un asunto solo LGBT, es un asunto de toda la comunidad. Erradicar el odio y la violencia en nuestra vida cotidiana, en la de todas las personas, pasa por respetar las identidades necesariamente. Entonces, pues sí creo que es también, como bien dices, un tema que no deberíamos soltar, Ernesto. Gracias, gracias Luisa, extraordinaria exposición. Gracias mi querida Luisa. Jessica Cermeño, ¿con qué te despides? Pues con eso yo coincido en que los seres humanos tenemos el derecho a que nos nombren como nosotros queramos, en los términos que nosotros nos sintamos identificados. Y eso es para el magistrado y para cualquiera. Por eso, la verdad es que a mí me llenó de ternura todas las, dentro de la ira, del coraje por el asesinato, las muestras de apoyo de la comunidad, estas movilizaciones que se hicieron, lo que vi yo, la cantidad de gente que vi en las transmisiones, porque no estaba ahí, de la estela de luz, de cómo se movió incluso fuera de México la gente para exigir una investigación seria sobre lo que le pasó a la magistrada. Me parece que es un despertar poco a poco, lento, como bien dice Luisa, ante toda la falta de respeto, ante toda la violencia hacia este grupo que cada vez es más numeroso y que nosotros tendremos que acostumbrarnos a darle el derecho a los demás a tener la identidad que quieran, ¿no? A tener el amor que quieran, a tener la felicidad que quieran en los términos que cada persona quiera, porque para eso debe educarse una sociedad. Eso es mi punto de vista. Y nada más digo que al final ya dijo un vocero en Aguascalientes que ellos están abiertos a que se revise la investigación, tanto por la Fiscalía General de la República, por otro grupo de investigación, incluso dijo investigadores internacionales. Pues esperemos que eso pase para que México no se quede con ninguna duda de qué fue lo que ocurrió, porque saber qué ocurrió con la muerte del magistrado y con su pareja es fundamental, creo, para que continuemos en la lucha por los derechos de todos. Todos, todas, todos, ¿no? Eso, mil gracias, mi querida Jessica Cermeño. Daniela Pastrana, ¿con qué cierras? Poco tengo que agregar, Ernesto, a lo que ya dijeron Luisa y Jessica. Estoy absolutamente de acuerdo, suscribo cada una de sus palabras, y lo único que agregaría, es que tenemos que quitarnos de la cabeza y tratar de pedirle a nuestras autoridades que hacen investigaciones el término de crimen pasional. Con ese argumento del crimen pasional, se han soportado y se han ocurrido miles de feminicidios, cientos de feminicidios, pues no tengo el dato, un montón de feminicidios fueron categorizados como crimen pasional hasta que las luchas de mujeres permitió que se pudiera determinar el delito de feminicidio como tal, no crimen pasional, ¿no? Y entonces eso tiene que extenderse a otras cosas. En los crímenes que tienen componentes de homofobia o de transfobia, o sea, no podemos llamarle crimen pasional. Es lo que más me ha indignado de leer sobre el tema. Me ha parecido consternante realmente el asunto de que a un magistrado, o sea, es que es a quien justo en un país tan conservador, tan machista, tan que le importan tanto las formas, se haya atrevido en un área tan conservadora como el Poder Judicial a defender los derechos más básicos que tenemos, que son el de la identidad y el de ser felices como queramos, como bien dijo ahorita Jessica, que en las investigaciones nos digan, es que es un crimen pasional. Dices, no, por favor, otra vez. O sea, tenemos que borrar ese concepto de nuestras explicaciones de por qué se asesina a una persona por las características que tenga, ¿no? Entonces, yo con eso me quedaría, con eso cerraría y dejaría, y pues todo lo que ya dijeron ellas, yo lo suscribo al 100. Muy bien, mi querida Daniela. Pues les mando un fuerte abrazo a las 3 y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Baigoncito. Bueno, pues ahí están las queridas compañeras Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, que anda allá en Panamá,
pues la mesa con las periodistas siempre con una agudeza y un sentido de profundidad que siempre vamos a celebrar.